no participé del momento donde le pusieron ese apodo, pero para lo que es el medio futbolístico, para sus ideas, para su obsesión con respecto al fútbol, es muy probable que el apodo esté bien. Pico Núñez, campeón. ¡Campeón! La batalla por el título la ganó el equipo de Marcelo Bielsa. Ese momento era de festejo, Marcelo, no solo porque usted había preparado toda una tarea para conseguir el campeonato, sino porque también el indio de Newell's salía de adentro, el del hincha, el del fanático. Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo crecí en Newell's y me enamoré del club, ¿no? Y de la ciudad, del equipo. Y bueno, aparte de todo eso, eran emociones muy, muy acentuadas que exageran los sentimientos y los ponen muy, qué sé yo, muy, muy a flor de piel, ¿no? Para ser un gran técnico hay que ser un mal jugador. Yo he sido apenas un mal jugador hasta ahora. No, pero bueno, en la observación de quien le habla, usted es un gran técnico. No solo porque ha logrado este campeonato, sino porque a mí lo que más me gusta es que usted se preocupa, que trata de modificar, que trata de cambiar, que trata de pensar, que trata de investigar. Y yo digo, alguien puede no conseguir éxitos, pero es grande porque trata de cambiar la realidad. Sí, sí, yo, no es una lección la que yo he tomado para conducirme dentro de esta profesión. No podría hacerlo de otra manera. Sinceramente, lo entiendo así. Pero digo, a ver, usted jugó al lado de notables jugadores. Sí. ¿Sí? Y esos notables jugadores no fueron buenos técnicos. ¿Qué pasa? Cuando uno llega a esos límites, ¿se olvida de lo que tiene que ser el trabajo? No, mire, es buena la reflexión. Yo creo que el gran jugador tiene respecto al juego una visión, el puente que une el juego con el gran jugador es la espontaneidad. El puente que une el juego con el entrenador es el análisis. Entonces el gran jugador, como debe ser, se vincula con el episodio futbolístico a través de cosas que él no decide, que le surgen espontáneamente. Entonces la reflexión, el análisis, le son ajenos. Lo pienso ahora, ¿no? También hay grandes entrenadores que han sido grandes jugadores, ¿no? ¿Le costó, siendo de una familia, a ver cómo podía definir a su familia? En su familia son todos doctores, ¿sí? Y daría la sensación que el doctorado, en algún tiempo, ¿sí? El doctorado se llevaba muy mal con el fútbol. Su familia era una familia de gente profesional, y usted era un hombre que le gustaba mucho el fútbol. ¿Se llevaba mal con su familia por esto? No, yo creo que a la distancia me doy cuenta que he sido un vago y no quise estudiar. Entonces, mi excusa fue el fútbol porque estaba enamorado del fútbol. Pero bien podría haber estudiado y ser profesional y seguir en el fútbol. ¿Por eso se escapó de su casa un día y se fue a vivir a la pensión? Sí, sí, en realidad fue por eso, pero yo es como que le debo esta afirmación a mi mamá, ¿no? Ella tenía razón, debería haber estudiado y jugado al fútbol, ¿no? Se podían hacer las dos cosas. Se podían hacer las dos cosas. Hay algunas demostraciones. Muchísimas. Ahora, también lo echaron de la pensión. También. ¿Por qué? ¿Tenía la moto al lado? ¿Cómo es la historia? Yo tenía una moto que me gustaba. En realidad la quería mucho esa moto y no sé si llovía o qué, cuestión que la puse en la pieza y bueno. Era una Matchless 500, esa moto inglesas grandes, ¿vio? Entonces no era un ciclomotor, digamos, que podía pasar desapercibido. Vos o la moto, Marcelo. Más o menos. Y de ahí se junta con... ¿Cómo se junta con el estudio, con la preocupación, con la investigación del fútbol? Porque de aquel que usted reconoce vago, a este hombre preocupado, ensimismado en los temas del fútbol, casi un obsesivo, ¿cómo se produce la transformación? Mire, yo como todo mal jugador quería explicarme por qué jugaba mal. Entonces revisaba los partidos con una minuciosidad exagerada y ahí fui forjando al entrenador, ¿no es cierto? Revisando mis malas actuaciones. Y después, bueno, me conviví con un Grifa europeo prácticamente. Llegaba del Atlético Madrid, sí, Grifa. Sí, un hombre con una formación diferente a
a la tradicional del fútbol argentino, y bueno, él también me llenó de mensajes, de inquietudes, y fui creciendo en el análisis de lo que es el fútbol. Nunca lo tomé como espontáneamente es, ¿no? Siempre traté de descubrir qué había atrás de la espontaneidad, o cómo se la podía estimular, favorecer, suplantar cuando no... Neutralizar. Sobre todo suplantar cuando no aparece, ¿no? Yo creo que el secreto del entrenador, entre otros, es lograr que los episodios que espontáneamente no suceden y que obstruyen la creatividad, porque en definitiva el fútbol lo más lindo es como fenómeno creativo, hay que buscar caminos alternativos, ¿no? Y así fui entrando en todo esto, ¿no? Bielsa, está muy claro que entonces para ser un buen entrenador hay que caminar por la investigación. No necesariamente. No. Le voy a decir por qué. Porque le iba a preguntar qué otra faceta tiene que tener el técnico además. Bueno, yo lo que creo es lo siguiente. Yo creo que el futbolista tiene una potencialidad. El gran entrenador es el que por cualquier camino acerca al futbolista a su máximo potencial. Esa es una definición que abarca a todos los proyectos. Mire, por eso los fenómenos anímicos en el fútbol se han vuelto tan importantes, porque los futbolistas hacen una prestación de sus cualidades cerca del tope cuando anímicamente está bien. Recién lo escuchaba Mohamed decir eso, ¿no? Entonces, volviendo a lo que usted decía, usted fíjese que en el fútbol argentino hay dos escuelas bien marcadas, ¿no? Los que creen que la espontaneidad es el camino para encarar la conducción, y los que creen que lo preestablecido, lo preparado, de alguna manera, es el camino para llegar al éxito. Y ambas escuelas han tenido exponentes notables y éxitos de esos exponentes, y hasta le diría que en proporciones similares, lo que quiere decir que no hay un camino único, sino que hay caminos antagónicos que ambos son exitosos. Lo que no se ha dado nunca es que un entrenador de una escuela triunfe con los argumentos de la otra, lo que indica que lo que el entrenador debe ser, primero que nada, es fiel a sí mismo y tener claro qué elige, ¿no es cierto? Pero yo entiendo la conducción desde la obsesión, desde los detalles, pero acepto otras alternativas. Está muy claro, está claro que las dos escuelas, si se pueden llamar así, han tenido éxito. Las dos deben investigar, no hay vuelta que darle. Por uno u otro camino uno tiene que enfrentar a un rival, tiene que saber de ese rival, tiene que saber cuáles son las flaquezas y las fuerzas propias. Yo decía que por ese terreno me parece que un técnico es exitoso. Pero digo, ¿qué otras cosas tiene que tener el técnico? Tiene que ser comprensivo, tiene que ser amigo del jugador, tiene que marcar distancias con él, tiene que saber de psicología. ¿Cómo es la historia? Cada una de las cosas que usted dijo, y algunas 20 que yo podría agregar, sí, seguro, han sido motivo de inquietud. Yo creo que esto es artístico, esto es creativo, esto no tiene normas únicas, son episodios, momentos, lo que conviene en este momento, cuando a veces la distancia sí, a veces el cariño sí, no hay una fórmula. En algún momento a usted se lo criticó cuando dirigía a Newell's porque iba y estaba con los jugadores un rato largo, un tiempo, y el resto usted prefería retirarse y que el preparador físico estuviera con ellos, y usted tenía una tarea en su casa, sí, profesional, porque usted miraba, estudiaba, observaba. ¿Estaba bien aquello que hacía? Sí, estaba bien. Para aquel tiempo estaba bien. En aquel momento servía, así lo entendí, nos fue bien. A veces cuando, mire, es que yo quisiera ser justo en mi definición. Yo creo que yo podría decirle, sí, estaba bien porque ganamos. En definitiva, esto está hecho para ganar, y lo que conduce al éxito está bien. Pero eso es engañoso, y le explico por qué. Hay una serie de situaciones imponderables que tiene el fútbol que no hay que hacer méritos para captarlas, que suceden mágicamente y que determinan muchas veces el triunfo. Entonces, episodios muy parecidos, unos son exitosos y otros no, porque esa franja de imponderables estuvo a favor del que ganó y en contra del que perdió. Entonces, eso obstruye la búsqueda de una fórmula exitosa. No sé si me entiende. Sí. Yo también estoy siempre pensando cuál es el camino para el éxito. Y a veces digo... Pero usted lo corrigió aquello.
Aquello de tener poco contacto con los jugadores, ¿lo corrigió hoy? Ahora tengo más contacto. Antes era muy inseguro. Antes era más inseguro que ahora. Sigo siendo inseguro. Antes era más inseguro que ahora y limitaba los contactos porque los contactos son exposición. El futbolista es un eterno buscador de flaquezas del conductor para ver por qué grieta ingresarle a la autoridad que el entrenador detenta, ¿no? ¿Fue una bisagra para usted México? Fue un tiempo de reflexión, ¿no? Fue un tiempo, no es esto, ¿no? Ahora me lo cuenta. Ahora seguimos charlando con Marcelo Bielsa, uno de los técnicos más importantes que tiene el fútbol argentino.